Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y el día de hoy tenemos de invitada a una dirigente del Partido Liberal, una persona que es bastante reconocida por su activismo en redes sociales, por la manera en la que defiende sus ideas y por supuesto le damos la bienvenida a Julia Talbot. ¿Cómo estás, Julia? Hola, mucho gusto, Daniel. Buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia del podcast Las Cosas Como Son. Espero que tengamos un tiempo agradable. Bueno, vamos a tener una conversación en la cual pues vamos a hablar de muchísimos temas como lo es la posición del Partido Liberal, las ideas que tiene, las propuestas que están planteando en este momento de cara a las elecciones y por supuesto hablaremos un poco sobre tu historia. A ver, contanos, Julia, ¿cómo te definís políticamente? ¿Cuál es tu principal motivación para estar en el Partido Liberal? ¿En qué momento dijiste, soy liberal, me identifico con esta ideología? Bueno, mi historia política inicia en el 2005. Vengo de una familia donde es completamente liberal por el lado de mi mamá. El tío de mi mamá, el hermano de mi abuelo, es constituyente de la Constitución de la República, fue diputado y magistrado de la Corte Suprema. Luego, por el lado la familia de mi papá, son afines al Partido Nacional, pero no activan en política. Mi mamá sí activó un tiempo en política. Entonces, en el 2005, con la campaña presidencial de José Manuel Zelaya Rosales, yo todavía no votaba, pero sí di un paso adelante a activar en centros de acopio, le llamamos en ese entonces, que era donde le decías a la gente dónde iba a votar. Y ahí fue donde yo empecé a sentir mi pasión por la política. Pero por ser de una ciudad, San Pedro Sula, que no es meramente política, empecé a estudiar, luego el trabajo en empresa privada y me fui desentendiendo hasta que llego a Roatán a vivir allá y me involucro en la campaña de Mr. Jerry Hines en el 2017, que era el candidato a alcalde en ese momento. Ahí es cuando ya empiezo a activar de lleno en política. Ya en el 2020, 2021 inició la campaña del abogado Yanni Rosenthal y ahora estoy ya... fui creando incidencia. Me considero una persona de anticorrupción más que todo, pero también considero que la política debe ser considerada a las personas que lleguen a los cargos que sean a través de meritocracia. No solamente porque es el que grita más o el que hace más bulla o el que hace más payasadas. Para mí no es ese el que debe ocupar los cargos, sino alguien que tenga los méritos y que tenga más que todo principios y valores morales que les permitan cambiar la clase política que tenemos actualmente en el país, que ya de todos es conocido de que no sirve en un 80 o 90% y necesitamos un cambio urgente. Bueno, ya tenés bastante trayectoria dentro del Partido Liberal con lo que nos estás planteando, o sea, que sos parte de la historia de en estos últimos años, ¿no? Son 20 años ya. Siempre he sido una oposición contra la corrupción. En el momento que fue el Partido Nacional Gobierno, yo criticaba como ciudadana, porque nunca activaba en política, pero sí hacía las críticas a la corrupción. Me recuerdo mucho el millón de Tito Guillén, no sé si recuerdan ustedes eso, que en el carro andaba un millón de lempiras. Todas esas cosas yo recuerdo haberme pronunciado desde Ir de la Bahía, que no es muy político. Igual lo hice en este gobierno, desde el que inició este gobierno, desde que hicieron el asalto al Congreso Nacional y nos dieron un golpe de Estado al Congreso, en el que impusieron a un diputado de forma ilegal. Desde ahí yo vengo haciendo oposición a este gobierno, porque lo que está mal, no importa quién lo haga. Entendemos. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más sobre esos temas. En primer lugar, sí queremos enfocarnos un poco más en tu trayectoria como tal y pues con lo que nos has mencionado son años de militancia. ¿Te ves en algún momento como candidata a diputada o a alcaldesa, por ejemplo, en tu ciudad natal o en el lugar en el que viviste y te desarrollaste como política? Nunca. En política, mientras se esté en política, todos tenemos una aspiración. La mía no es la candidatura electoral como tal. A mí me gusta la política desde la estrategia. Soy estratega en comunicaciones y en ese ámbito me desenvuelvo dando asesoría a candidatos a cargos de elección, incluyendo presidenciables. Y no, por los momentos, no me veo en una candidatura a diputación, alcaldesa o lo que sea. Me veo más, como te digo, aportando desde la estrategia, pero no voy a decir no, porque no sé en un futuro las vueltas, la coyuntura como esté, y que si hay necesidad de hacer un cambio, de que se requiera de mí en una candidatura, no dudaría por mi partido y por mi país aspirar. O sea que dirías que sos más de las personas que se encuentran tras bambalinas, digámoslo así, planificando, de repente diseñando la estrategia con la que los candidatos pues se comunican ante las audiencias, ante el pueblo. O sea, ¿te ves de esa forma o
en el futuro te gustaría tener un liderazgo diferente, digámoslo así, más público, más visible? O sea, como la política está conformada por varias piezas, no solamente, no solamente los candidatos forman la clase política, también los estrategias, también los armadores, hay de todo en política. Yo me veo más en la parte de estrategia, como te digo, pero si es necesario, yo sé que es mucho más difícil ser estratega político que ser un candidato. Un candidato con que haga un buen baile en TikTok ya... Bueno, hoy en día sí es, sí. Lamentablemente. En cambio, ser estrategia, estar previniendo o sea, nosotros tenemos que estar 3, 4 kilómetros adelante de lo que está el candidato. O sea, yo veo la tormenta, y le comentaba el otro día a un amigo, desde que se forma. O sea, bueno, hablando un poquito en islas como somos marinos, la mayoría, ese es el rubro, la pesca, nosotros... Desde que el polvo se forma en África, que sale, desde ahí tenemos que empezar a monitorear las tormentas hasta que vienen acá al Caribe. Entonces yo veo la tormenta en política desde que está allá por África y digo, esto va a pasar. Y increíble, con el ingeniero Salvador Narrala nos ha pasado que yo le he advertido con 3, 4, 5 semanas de anticipación lo que va a pasar, hasta 3 meses de anticipación, esto viene, mire, esto va a pasar, y después le termino, mire, se lo dije. Entonces, y con los candidatos que yo asesoro también, siempre estoy guiándoles y todo, y eso es lo que a mí me gusta, como formar parte de prevenir lo que pueda haber, o en este caso, cuando hay cosas que no, porque no todo se puede prevenir en política, también manejo de crisis. Eso es muy fuerte, el manejo de crisis, y eso es lo que a mí me apasiona verdaderamente. O sea, que te definirías como alguien que tiene olfato para entender a las sociedades, las audiencias, pues, o sea, qué es lo que a lo que la gente está reaccionando en redes sociales o en la misma cotidianidad, pues, o sea. En efecto, sí me considero que, como es parte de mi trabajo, la comunicación, sí, eso, la mejor muestra soy yo, sin ser diputada, sin ser candidata, soy una persona bastante incidente dentro del Partido Liberal y la oposición, porque tengo unas posturas, porque sé el timing, uno tiene que saber mucho el timing, en qué momento, cómo jugar con las emociones, no jugar, pero sí saber llegar, o sea, el momento, si es enojo, si es compasión, si es felicidad, saberlo comunicar bien al momento de que poder transmitir un mensaje. Entonces, en esa área es lo que yo me desenvuelvo. ¿Qué es lo que más te hace sentir orgullosa del Partido Liberal y de ser liberal? La historia del Partido Liberal. Nosotros no podemos escribir la historia de Honduras sin la tinta roja del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que creamos todas las conquistas sociales que la población hondureña hoy tiene por día. Después del Partido Liberal no han habido otros partidos políticos que han creado conquistas de verdad para el pueblo. Tenemos el Seguro Social, tenemos el Código del Trabajo, el 13º y 14º mes. Tenemos también 17 de 24 hospitales que todavía no se han construido más, aunque este gobierno diga lo contrario, son construidos en gobiernos liberales. Las carreteras más grandes, la del occidente, la de Atlántida, son conquistas liberales. También tenemos la reforma agraria, tenemos el estatuto del docente. Entonces, todo eso te lleva como que yo digo que cuando el ciudadano va a decir, quiero activar en política o quiero involucrarme en política, tienes que ver un norte, o sea, ¿por qué? ¿A qué le apuesto como dentro de lo que hago? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Entonces yo me hice esa pregunta a mis escasos 17 años, o sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Y busqué la historia de los 2 partidos que en ese entonces eran fuertes, que era el Partido Nacional y el Partido Liberal, y me incliné más al Partido Liberal porque yo sí creo que en las conquistas sociales, pero el desarrollo social no como por la politiquería que hace el gobierno de izquierda, los gobiernos de izquierda, sino promoviendo, impulsando al individuo para que pueda él, con sus capacidades, conquistar y lograr su estilo de vida que desee, para lo cual trabaje, no a través del asistencialismo que promueven los gobiernos de izquierda. Bueno, has mencionado algo muy importante, la historia del Partido Liberal y el impacto que han tenido las decisiones y acciones que ha emprendido esta institución política en nuestra vida nacional, en nuestra realidad de hoy en día. ¿Considerás vos que los actuales miembros del Partido Liberal, incluso podríamos decir autoridades y muchas otras personas que llegaron de otros partidos, crees que representan ellos también esa historia? Sí, te voy a decir por qué. Porque el liberalismo no se encierra en un partido político. El liberalismo es un estilo de vida. Y en Honduras el 95% de los hondureños somos liberales, solo que no todos lo sabemos. Si tú trabajas, tú quieres que se te pague por lo que se trabaja. Esa es libertad económica.
Si tú quieres que se te escuche y que se te respete lo que dices, esa es libertad de opinión, son principios liberales. Respetamos a la prensa, es libertad de prensa también, libertad de culto. Si te quieres reunir con tus amigos en tu casa, si quieres adorar a Dios, si no quieres adorar, quieres que se te respete. Entonces el respeto a los derechos de los individuos es meramente esencia liberal. Entonces, todo eso conlleva que todos los candidatos, las personas que estuvimos, por lo que nosotros aperturamos el partido, Salvador Narrala promueve, y él mismo lo dice. Yo, de haber sabido, hubiera entrado al Partido Liberal hace años, no me hubiera quedado hasta ahorita, y tal vez ya fuera presidente, ya hubiera sido presidente. Entonces, lo mismo con Jorge Calix, con el alcalde Roberto Contreras. A pesar de que él tiene su diversidad de opinión, nosotros debemos respetar y ser tolerantes, porque no podríamos ser liberales si no tenés tolerancia hacia la opinión y el respeto hacia los demás. Entonces, eso nos viene a encapsular o a meter a todos en la misma canasta de que somos liberales, tenemos diversidad de ideología, de opiniones, pero la ideología es la misma. Y el respeto a lo que nosotros creemos también nos mueve a trabajar por un partido que hoy está robusto y que es una verdadera opción de triunfo para el próximo gobierno. Bueno, vamos a ahondar un poco más en las propuestas de las nuevas figuras del liberalismo. Sin embargo, ahorita que mencionaste algo muy importante, la ideología, las posturas del Partido Liberal. Y esto te lo quiero preguntar porque es algo bastante reciente, ¿no? Y es algo que causó reacciones de diferentes sectores. El ingeniero Salvador Narrala hace poco propuso la creación de un ministerio de la fe. ¿Crees que eso va de la mano con las ideas del liberalismo? Bueno, el Estado es laico y está en nuestra Constitución de la República. Yo creería que tal vez no un ministerio como tal, porque no podríamos, iríamos en contra de la Constitución, pero sí creemos que yo apuesto a que debemos reforzar la fe, siempre respetando lo que las demás personas no crean o no quieran participar, pero sí necesitamos, porque se han perdido los principios cristianos y los valores cristianos en las escuelas, en los trabajos, en el mismo gobierno. Es que hoy por hoy podemos tener tantos funcionarios que no tienen respeto alguno, no tienen decoro, no tienen ningún sentido de responsabilidad entre lo que hacen y lo que dicen. Entonces yo sí creería que tal vez no como ministerio, pero sí que tiene que haber influencia cristiana en el gobierno. Ok, pero aparte, vaya, digamos, dentro de las figuras del liberalismo, tenemos pues a Francisco Morazán, que luchó precisamente por esa separación entre Estado e Iglesia. Y ahora escuchar una propuesta así, pues genera como esa confusión, ¿no? De que cómo viene eso de un candidato del Partido Liberal. De un partido que es liberal. Liberal, sí. Sí, es complicado, pero recordemos que en los tiempos de Francisco Morazán también, oíme, cuando eras funcionario o eras político, o el mismo no ves ahora ser político es motivo de burla, es motivo de deshonra. Entonces yo creo que también la sociedad como tal ha perdido bastante el norte y los principios. Como te digo, sí, no avalo que sea parte del gobierno o que sea parte del Estado. El Estado debe seguir siendo laico, debemos de respetar, pero sí que hay un poquito más de influencia de que volvamos a las raíces, de que el pueblo, sin importar religión, no importa la religión que adores, no importa si sos musulmán, judío, católico, evangélico, mormón, lo que seas, pero que sí tengamos más presencia de Dios en la sociedad como tal. Ok, bien. Muchos creyeron que el Partido Liberal pues estaba muerto en su momento. Se hablaba bastante de una candidatura eventual de parte del periodista Eduardo Maldonado. Eso al final no se concretó, y luego estaba el tema de Salvador Narrala, si se iba al Partido Liberal. Jorge Calix hizo lo mismo también, y pues al final se sumaron a esta institución política. Cuando ellos se unieron, muchísima gente dijo que bueno, que había revivido el Partido Liberal. Otros decían que seguía muerto, pero te lo pregunto más que todo porque parecía en ese momento que para encontrar una figura o un liderazgo dentro de esa institución había que traerla de afuera. ¿Crees que el Partido Liberal, con el desgaste de los 12 años de gobierno de Juan Orlando y Porfirio Lobo, se desgastó en el sentido de formar nuevos liderazgos? Sí. Rotundamente sí. Y no desde ahí. Desde el 2006, que Patricia Rodas elimina la juventud de los estatutos del Partido Liberal, se deja de creer en una juventud, se deja de apostarle a una juventud. Viene, lamentablemente, y yo he sido una de las que más he señalado eso, se utilizaba la juventud solamente para pegar afiches.
y para pegar stickers en los plantones que hacían y no para tomar decisiones ni para promover liderazgos. Luego con el gobierno, donde una bancada que es nuestra vitrina del partido, en los primeros 2-3 años de gobierno, tenemos una bancada que se plega al poder. Entonces, yo creería consecuencia de lo mismo que no habían liderazgos, que no se estaba fomentando el liderazgo juvenil, o sea, los jóvenes no estaban recibiendo qué es el liberalismo, no estaban, entonces llegábamos a tener autoridades partidarias o cargos de elección popular que se iban por la marea, o sea, por donde iba Vicente, ahí iban todos los diputados y mal guiados, siempre lo voy a decir, entonces eso vino a crear un conformismo. Es lamentable, yo presencié en su momento muchas conversaciones de que es que nos dan tanto, votemos así, sin importarles que es la institución política, la imagen, nuestra bandera la que se estaban llevando de encuentro. Entonces llegamos a tener liderazgos que no tenían amor por el Partido Liberal. Y eso fue haciendo que entráramos en un declive que nos fue bien, que era evidente en las elecciones generales, que cada vez perdíamos hasta 200,000, 300,000 votos en cada elección. Entonces, ahorita con esta movida que hicimos, porque yo fui parte de la estrategia de comunicación de la entrada, es más, nosotros éramos un grupo de 7 personas y uno de nosotros, Eddie Ordóñez, encontró el vacío en los estatutos para que Salvador y Jorge pudieran entrar y pudieran ser candidatos. Entonces, luego yo trabajé en la estrategia de comunicaciones y ya tuvimos bastante anticuerpo, bastante oposición de parte del mismo liberalismo, de las bases, pero hoy por hoy pasamos todas esas dificultades y estamos ya fortalecidos de cara a unas elecciones que nos ponen en primer lugar como opción de triunfo en las encuestas y un gobierno liberal que nos dé a los hondureños ya tranquilidad de verdad, que ya no dejemos de vivir en zozobra, porque estamos viviendo en los últimos 20 años, después, 15 después del golpe, que el hondureño ha perdido cualquier tipo de esperanza en la clase política y también en vivir en Honduras. Por eso son esas emigraciones masivas que vemos, a pesar de que saben que van a correr un riesgo, prefieren irse que quedarse aquí, y eso debe cambiar. Yo creo y estoy segura que va a ser en un gobierno liberal. ¿Cómo están enfrentando esa resistencia que mencionaste de algunos sectores de la base, más que todo? ¿Cómo convencer esa base que Salvador Nasralla es el candidato del liberalismo, que representa al liberalismo y cómo ganar eso, precisamente esa oposición? Es cómico, en el 2022 yo decía, a mí me decían la loca del pueblo en los grupos de WhatsApp, porque yo decía, el próximo presidente va a ser liberal. Y estás loca, no estás viendo cómo tenemos el partido. El próximo presidente va a ser liberal. Y yo tenía esa fe, y yo decía, va a ser liberal y va a ser liberal. Cuando salió la candidatura del licenciado Maldonado, a mí mi corazón me decía, no es él. Que a pesar que él tiene una popularidad enorme, no, pero sí. no es él, él no es, y aún no sabíamos, no habíamos hablado ni con Salvador ni nada. Yo, no, él no es él no va a ser nuestro candidato, nuestro presidente no va a ser Eduardo Maldonado. Y así fue cuando tuvimos, porque los liberales lo que tenemos es beligerancia, es como que lo más fuerte, lo más característico de los liberales es eso, que no nos quedamos callados. Y siempre vamos a decir, y era una guerra, un fuego cruzado entre los que sí querían y los que no querían, que poco a poco que ahí es cuando se necesita determinación. Si tú crees en el objetivo, tienes un plan trazado, no importa cuánta adversidad, pero aferrate al objetivo y vamos. Nosotros nos hicimos un nudo y le dimos, el ingeniero, incluso el abogado Yanni recibió bastantes ataques y todo, pero démosle. Y todos empujábamos la carreta. Vamos, hasta que lo logramos, y hoy por hoy ya la resistencia se ha menguado en un 10%, que son los afines al gobierno, al Partido Libre, que ya pues lo vemos en un candidato a vicealcalde que se fue y así, pero ya es mínimo en comparación a lo que recibíamos el año pasado, hace un año justamente, cuando estaban ingresando estas figuras al Partido Liberal. Bien, nos has contado bastante sobre la historia del Partido Liberal, tu trayectoria dentro de esta institución, y se nota que pues le tenés bastante cariño a la bandera rojo, blanco, rojo. Ahora bien, precisamente por eso muchos te han cuestionado por cierta cercanía con algunos personajes como Tomás Zambrano, por ejemplo, Antonio Rivera Callejas. ¿Cómo responderías ante ese tipo de críticas? Okay. Que son diputados nacionalistas y dirigentes y líderes nacionalistas desde hace años. Pues, o sea. Te voy a decir, el enemigo de tu enemigo es tu aliado. Nunca va a ser tu amigo, pero sí van a ser aliados. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? La Unión Soviética se unió, hicieron un bloque contra Alemania
y derrotaron a Alemania con Unión Soviética, Estados Unidos, todos se unieron y derrotaron a Alemania, que era el enemigo común, y luego cada uno volvió a sus asuntos. Esto es lo que pasa hoy en día. Lo que pasa es que los liberales hemos olvidado que el enemigo del liberalismo no es un cachureco. El enemigo del liberalismo es aquel que atente contra nuestra democracia, contra nuestras libertades. Ese es el verdadero enemigo del liberalismo. Y han promovido falsamente los pro-ñángaras, por decirlo así, que Libre es un primo. No, Libre no es primo, Libre no es nada cercano a nosotros. Libre promueve todo lo contrario a lo que es el Partido Liberal, lo que es el liberalismo como tal. Entonces, en ese momento, la oposición debe estar unida. No importa si es Partido Nacional, yo no estoy aquí para defender, nunca he defendido a un corrupto ni los de mi partido, mucho menos voy a defender los corruptos de otro partido, pero sí creo que debemos estar unidos todos para sacar a Libre, para impedir que se instale una dictadura, porque no solamente sacar a Libre por un capricho, es por la agenda que ellos tienen, que es instalar una dictadura en el país, hacer un gobierno de izquierda completamente, instalar el comunismo, quitar las iglesias, o sea, esto solamente es el inicio de lo que estamos viendo ahorita. Entonces yo creo que debemos unir fuerzas con el Partido Nacional, que no podemos negar que tienen un músculo bastante fortalecido, o Partido Liberal, que tiene la venia de la población hondureña y del voto independiente para poder lograr sacar a ese gobierno y que no se instale la dictadura. Creo que eso es primero antes que cualquier otra cosa. Y antes de la bandera partidaria, para mí siempre va a estar la bandera de Honduras. Y por la lucha, a mí me decían, el día que tuve el incidente, creímos que no ibas a venir. Y yo, ¿y por qué no voy a venir? Si donde se levante un hondureño en contra de la dictadura, yo ahí voy a estar. No importa si es Libre, son las iglesias, yo a la marcha de la iglesia voy a ir también. Si es DC, PINU, quien sea, siempre y cuando debemos estar unidos todos para poder detener este intento de dictadura que nos quieren imponer. Al inicio de nuestra conversación nos comentabas que te definías como anticorrupción. Sí. Y bueno, estas personas que mencionamos fueron sindicadas por corrupción, señaladas por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MAXI, que fue un tratado que se hizo con la OEA, y bueno, todos conocemos esa historia. Al final, estos mismos actores mandaron a la MAXI fuera, y por eso te pregunto, o sea, ¿crees que es válido este tipo de alianza? Sí, o sea, con personajes altamente cuestionados. Bueno, es una pregunta que yo siempre me he hecho. O sea, el partido, y siempre se lo he dicho. O sea, ¿es justo? Realmente. No lo considero justo. Lo que sí te voy a decir es que, bueno, en el caso de nadie es culpable, o sea, todos somos inocentes hasta que somos vencidos en juicio y se nos demuestra lo contrario. La presunción de inocencia lo tienen cada uno de ellos. Tengo entendido que algunos ya fueron, les dieron sobreseimiento. Independientemente de cómo haya sido, ese fue el resultado. No los estoy defendiendo. Si me preguntas si la lucha de ellos es genuina, no sabría decirte si ellos lo hacen genuinamente o solamente porque están dolidos por lo que fueron. Lo que sí te puedo decir, y se los he dicho a ellos, es que no tienen valor moral para ellos venir a decir, ustedes hacen lo mismo, o sea, a señalar lo que Libre hace, porque Libre está haciendo lo mismo que hacía el Partido Nacional. Ellos fueron quienes le dieron la cátedra al Partido Nacional. Es por eso que el Partido Nacional, si de verdad quiere reivindicarse con el pueblo hondureño, deben purgar un castigo. Y no son ellos los que tienen la opción ahorita para poder ser. No pueden regresar. Si el Partido Nacional llega al poder ahorita, no aprendió nada. ¿Crees que no merece el Partido Nacional gobernar? No merece. No estoy diciendo que no merezcan en su momento ser gobierno, pero hoy por hoy ninguno del Partido Nacional merece ser gobierno, excepción de los diputados que ganan con votos y ganan en las urnas, pues. Pero yo siento que no han aprendido la lección, que deben purgar un castigo, que el pueblo hondureño debe, o sea, no debe olvidar, no tiene que tener memoria corta y recordar también que todo lo que tenemos, incluso lo que está pasando ahorita, es culpa del Partido Nacional, porque el pueblo se hartó de un gobierno nacionalista y fue a votar en contra de, no a favor de. Honduras votó en contra de Juan Orlando, votó en contra de la corrupción del Partido Nacional, votó en contra del nepotismo, no votó a favor de Honduras, no votaron por Xiomara Castro, votaron porque Xiomara era la opción para sacar a Juan Orlando. Entonces es por eso que ahorita nosotros como liberales sí le estamos ofreciendo una opción de sacar a Honduras adelante. O sea, ahorita al votar por Salvador Honduras están votando a favor de que haya empleo, a favor de que haya independencia de poderes que no se ha visto en los últimos 20 años, a favor de que nosotros,
las familias vuelvan a estar unidas, a que se respete el derecho a culto. Todo eso es lo que estamos haciendo al ir a votar por Salvador Narrala. No vamos a votar en contra de Xiomara y en contra, no. Tenemos que empezar a concientizar el voto. Los hondureños debemos ser conscientes cuando vamos a las urnas por qué quiero, qué es lo que quiero para mi país, qué plan de gobierno es el que se asemeja a mí. Yo he visto, ustedes ven a una candidata de izquierda que no promueve nada, que no quiere ni debatir, ven a un candidato de derecha que solo enseña burros sucios, y ninguno de los dos está haciendo propuestas y se dan en la madre entre el uno y el otro. En cambio, en el centro está Salvador Narrala, que ya tiene una propuesta, ya tiene un proyecto de 100 propuestas para Honduras, que ya eso se hizo desde el año pasado, en agosto, y desde ahí podemos ver. Entonces empecemos a estudiar, empecemos a escuchar al que propone, empecemos a escuchar al que sí quiere algo, al que no lo hace por interés, sino que porque quiere un bien para Honduras. Bueno, para muchos sacar a Juan Orlando Hernández era una obligación patriótica. En el mundo nos veían como un narcoestado, así lo definían inclusive en la fiscalía, donde se llevaron a cabo los juicios tanto en contra de él como en contra de su hermano. Y este tema del narcotráfico es un tema bastante, que ha estado bastante presente, al menos en la última década. Le ha hecho muchísimo daño a Honduras. Hemos visto cómo han intentado los narcotraficantes involucrarse con todos los partidos políticos en su momento. Vimos un video de Carlos Zelaya sentado con narcotraficantes y usted exigió la renuncia de Carlos Zelaya en ese instante. Luego, recientemente, apareció un video similar con Mauricio Villeda. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te impactó de alguna manera ver eso? Ver a Mauricio Villeda sentado con los mismos hombres con los que Carlos Zelaya se había sentado. Sí, incluso me dolió. Me dolió porque don Mauri para mí es de las reservas morales que tiene el Partido Liberal. Y la verdad, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Se me dieron muchas explicaciones que para mí ninguna es válida, y lo digo honestamente, porque no puedo, si lo que está mal para Libre, no puedo venir y justificar lo que está mal también en mi partido. ¿Crees que debería renunciar él? Tengo entendido que él ya fue al Ministerio Público el año pasado y que la respuesta del Ministerio fue que no había línea de investigación. En ese momento. En ese momento hasta la fecha, porque los abogados han seguido insistiendo y le dicen que no hay línea de investigación. Entonces ahí es donde tú ves los matices en política. Entonces ellos vienen a sacar el video ahorita para hacerle daño al partido, porque el video existe incluso desde el año pasado que él fue al Ministerio Público. Pero de que está mal, está mal. Él dice que no recibió dinero. Él dice que casi ni habló en esa reunión, pero se sentó. Yo amo a don Mauricio, ¿para qué no te voy a mentir? Yo para mí es un mentor, o sea, es un ejemplo a seguir en su carrera, trayectoria política, pero eso, lo que me indica a mí es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, cometió su error, yo incluso si te fijas a mi Twitter, yo hay un tweet que puse, dura lex sed lex. O sea, no puedo tener... yo no soy de moral flexible. Entonces lo que está mal va a estar mal, no importa el partido político que lo haga. Por eso he sido crítica fuerte de mi partido, de todos aquellos que han actuado en contra de lo que es o lo que esperamos los hondureños, pues, de los políticos. Y sí, me dolió y lo sostengo, apoyo a don Mauricio dentro de lo que él necesite, pero si él se somete, tengo entendido que está sometido al proceso. Si sale, lo declaran inocente o le dan sobreseimiento, pues ahí estaré también para resaltar eso. Bueno, hemos visto que en el caso de Carlos Zelaya renunció a su puesto en el Congreso, a los puestos que también tenía dentro del partido. Renunció porque sigue recibiendo el pago. Eso habría que consultarlo con la directora financiera del Congreso Nacional realmente. Pero el tema es que, o sea, él vino y dio ese paso, digámoslo así. Decía él, y dice la gente que lo rodea, pues que para que no haya... ningún tipo de influencia en la investigación. En el caso de Villeda, ¿no crees que debería hacer lo mismo? Pues, o sea, hacerse al costado de la política, al menos mientras se investiga todo este tema. Bueno, él no está corriendo para candidatura, no tiene ningún cargo en el partido, nada de eso. Pero ahí me hace luego mi pregunta, Carlos Zelaya renunció, pero ¿por qué Isis Cuéllar no renuncia? Bueno, ahí sí se le ha pedido la renuncia. El caso de Isis es más latente y más peligroso todavía, más dañino para el Estado, porque es dinero del Estado, casi 20 millones que entregaron a través del Partido Libre. Entonces, vienen a decir, no, Carlón sí se reunió, pero no recibió dinero, pero está bien que sea a un lado. Pero Isis, sí, ella está el video donde ella está diciendo, entregué 100,000 lempiras a cada dirigente. O sea,
Está el caso de Fabricio Celada. Entonces que renuncien todos, pues. O todos en la cama o todos en el piso. Pero no podemos aplicar la justicia para unos y para otros no. Por eso a mí me dicen, ¿cuándo va a renunciar Mauricio? Después de que renuncie Isis Cuellar. Está bien, que pongan la renuncia juntos. Entonces, ¿crees que no debería renunciar él? Yo no creo, ya solo faltan 4 meses de gobierno. Ya solo faltan 4 meses de este periodo. Ya el diputado, el abogado Mauricio va para su casa, no tiene ningún cargo. Él dice que el Ministerio Público le sigue asegurando que no hay línea de investigación. Entonces, si no hay una línea de investigación que lo señale como tal, ¿por qué debería de renunciar? Pero si en todo caso Isis Cuellar renuncia, pues yo sería la primera en decir al abogado, pues aunque sea por 2 meses, renuncie también, para que estemos todos parejos, pues. Entonces, pero no, el partido de gobierno aplica la justicia de forma que le conviene a ellos, no a todos. Bueno, desde este espacio siempre hemos dicho que lo importante para los partidos políticos es eso, ¿no? Esa coherencia. Creo que cualquier personaje que esté cuestionado debe hacerse al costado, debe renunciar independientemente de quién sea y de qué partido sea. En el caso de Isis Cuellar, aquí exigimos su renuncia en este espacio. En el caso de Mauricio Villeda, también pues hicimos la crítica en el momento oportuno y esa es pues la posición que se debería tener, creo yo. Cualquier personaje que está cuestionado debería, por lo menos mientras se investiga el tema, apartarse de la política en ese momento, porque le hace daño realmente pues tanto a la institución que representa como también pues a su familia, a su gente, a los votantes, a la gente que creyó en él realmente. Bueno, durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional hubo varios sectores del liberalismo que se plegaron pues a las decisiones que tomaba el gobierno cachureco, digámoslo así. Y mencionaste que se dio bastante eso, que inclusive escuchaste que si votamos de esta forma nos van a dar tanto. O sea, ¿cómo crees que le afectó eso al liberalismo, al partido como tal? Esos 12 años en los que hubo pues ese maridaje con el Partido Nacional. Increíblemente, los mismos que estaban plegados al Partido Nacional son los que están plegados hoy al Libre. Son los diputados que están plegados hoy al Libre. ¿Qué te dice eso? No les importa el Partido Liberal. No les importa ser mercaderes. Y yo honestamente he sido crítica y los he señalado con nombre y apellido a cada uno. Yo hago público cómo vota cada diputado y son los mismos. En aquel entonces le decían el grupo de los 11, que es los 11 vendidos. Así se les decía en el gobierno nacionalista. Ahora son como 14. Entonces, es lamentable porque ellos, es como no ha habido una escuela de liderazgo dentro del Partido Liberal, ellos llegan al curul y se olvidan que se deben a un partido, que se deben a una militancia. Hay quienes dicen, me faltan 2 millones para construir mi casa, me lo dan, yo voto. Hay quienes se venden por 50,000 pesos, hay quienes se venden por 20 plazas en el gobierno. Así son, así lamentable y con mucha vergüenza lo digo, pero no conocer la historia nos obliga a repetirla. Y por eso es importante que todo el mundo sepa quiénes son estas personas en su momento. Bueno, si se van a... ¿Podría darnos nombres, algún nombre? Yo podría decir nombres de diputados que votaron con el Partido Nacional y ahora votan con el Partido Libertad y Refundación, hasta ahorita que Salvador ya les tocó la tuerca. La última votación fueron los préstamos del CAF. Mario Segura, Ricardo Lenkov, Critza ya no está en el partido, pero Critza era una de las vendidas. José Tejeda, Samuel García, Víctor Savillón, Eric Urtecho, Leonel López de Lloro. Los tengo muy presentes. Pero muchos de ellos todavía, bueno, son candidatos. Van en reelección. Raymond Sherrington de Isla de la Bahía también ha votado siempre con Libre, pero él no era diputado con el Partido Nacional, aclaremos eso, él solamente es ahorita. Bueno, a mi amiga Katia Crivelli, que también es amiga, la adoro con todo mi ser, pero cuando me ha tocado señalarla es la primera que va en la lista, a pesar de que es amiga mía. Tenemos al sobrino de Yanni, Eric Rosenthal, a Mayra Pavón de Colón. La lista son, como te digo, son de 14 a 16 diputados. Es más fácil mencionarte quiénes son los que no se han plegado, ni antes ni ahora, a los partidos de gobierno, que en ese momento, bueno, Marlon Lara, Mauricio Villeda, Rumi Hueso, que es la primera vez que es diputado en este periodo, Rumi Hueso y Marco Tulio Rodríguez, uno diputado de Intibucá y Marco Tulio de Lempira, son primera vez diputados y han sido los diputados que más se han fajado, ¿verdad? Tenemos a una Valesca Valenzuela que va de diputada en Copán, que se está religiendo, primer periodo también ahorita, gente que han estado, que de la misma jefatura de bancada los ahorilla, los excluye, 0 proyectos para ellos, 0 nada, no han recibido un peso del Congreso
y se mantienen firmes en sus posturas. Entonces, ese tipo de políticos son los que nosotros tenemos que potencializar para que se sigan reeligiendo políticos así, que ellos se puedan reelegir y que los nuevos que vengan también sigan el ejemplo de ellos. Porque ahora Maribel Espinosa y Roch Calvir, que pertenecen a la bancada, Yossi Toscano, pero en ese momento éramos poquitos, éramos contados con los dedos de una mano los que hacíamos oposición a los vendidos del Partido Liberal y oposición al gobierno. Entonces, aquí está, esto es lo que tenemos y el pueblo en las urnas es quien va a decidir si quiere que el mismo pueblo liberal puede, yo siempre he dicho, no estamos matriculados. La democracia es justamente eso, saber elegir, que hayan pesos y contrapesos. ¿De qué me sirve a mí por sacar un diputado o por tener presencia en todo el país, porque somos el único partido que tiene presencia en todo el país, en los 18 departamentos? Si 10 de esos se me van a ir a vender al Congreso Nacional. Entonces prefiero que no salgan, así te lo digo con dolor en mi alma como liberal, pero prefiero que salga un liberal que sí que vaya conforme a los valores, o que salga alguien de otro partido que no se va a ir a plegar a hacer entregarse al gobierno de turno, independientemente de cuál sea el que esté. Para las elecciones primarias, de hecho, sí recuerdo que hiciste ese llamado. No voten por estos malos liberales, sepamos escoger. Estabas en contra del voto en plancha, inclusive. ¿Eso es algo que seguís manteniendo para las generales? ¿Crees que, como lo decís, mejor perder esa diputación a que llegue un diputado que se va a vender? Claro que sí. Porque varios de los nombres que mencionaste todavía van en planilla, van a acompañar al ingeniero Salvador Narrala en caso de que gane las elecciones, se convierta presidente. Pero ¿cómo confiar entonces cuando hubo esa complicidad con el gobierno de Juan Orlando y me planteas una complicidad actual? Entonces, tu personaje. ¿Te imaginas un gobierno liberal con estos diputados que están acostumbrados a recibir beneficios, independientemente sean efectivos o lo que sea, extorsionando a tu propio presidenciable? O sea, que en muchas ocasiones no es que votar porque es línea de partido. No, pero es que no me das nada. Es que no, yo no veo un gobierno del ingeniero Salvador Narrala así. Y sé que él tampoco lo espera en su gobierno. O sea, porque él es una persona... Él le dijo, cuando votaron con los préstamos del CAF, él les dijo, a mí díganme quién es el que se va a vender porque va a caer en mi boca y lo voy a destruir. Yo con vendidos no voy a hacer campaña. Ese es el llamado de atención que les hace y les soca las tuercas a todos los diputados, que gracias a Dios ha servido para que estén alineados. Pero ¿qué pasa? Yo no te estoy diciendo que no votes por el Partido Liberal, simple y sencillamente no votes por los que han hecho daño al Partido Liberal. Pero en las planillas, las únicas planillas que son únicas son, gracias a Dios, Islas de la Bahía. Pero de ahí tenemos un esquema de diputados. Por lo general siempre salen los primeros, en el caso del cociente, los primeros 3 cargos, en los departamentos pequeños. Vean, un ejemplo, el Paraíso. En el Paraíso tenemos 6 diputaciones. Entonces, los que tienen oportunidad de salir son los primeros 3. ¿Qué? Apostaré a los otros 3. Los que están de la 3 para abajo, de la 4 para abajo. Hagamos ese cambio, que el cociente nos permita siempre tener el curul, tener la casilla, pero con nuevas figuras políticas. Por lo menos que no, o sea, si elegimos uno nuevo y la va a regar al Congreso, bueno, le damos el beneficio de la duda, pero no ir a votar por alguien que ya nos ha demostrado por 15, 20 años de que es un vendido o que es un traidor al partido. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en los temas, temas que tienen que ver con la participación de las mujeres en política. Hemos visto que en Honduras, pues, hay bastantes, vamos a decir, mujeres que forman parte de la vida pública y que toman decisiones. Bueno, tenemos, está la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, está también la concejal Ana Paola Hall, tenemos, Rixi Moncada es candidata a la presidencia, tenemos Xiomara Castro como presidenta, y vemos que las mujeres pues están ganando cada vez mayor protagonismo en política, al menos en Honduras. Y eso es algo bastante positivo. Pero sí se han dado bastantes situaciones en donde muchas de estas mujeres han sido atacadas. Vamos a hablar en primer lugar del tema de Ana Paola Hall. Las denuncias que ella hizo en su carta que presentó al Congreso, pues vamos a entrar en detalles luego con ese tema. Inicialmente, en lo que me quiero enfocar fue en lo que ella dijo en su última intervención en medios de comunicación, que fue en CNN. Ante Fernando del Rincón, Ana Paola Hall dijo que se le exigió la renuncia. ¿Quién crees que le pudo haber pedido la renuncia a ella?
¿Quién pudo haber sido la persona que se la pidió o el sector que se la pidió? Ella lo expresó en su carta de renuncia que remitió al Congreso. Ahí dice claro, la jefatura de bancada y la autoridad partidaria. Entonces, ¿quiénes son esas dos personas? Mario Segura y Roberto Contreras. Ella lo explicó en su renuncia, que ellos le exigieron la renuncia. En ningún momento, y eso lo quiero dejar claro, fue el ingeniero Salvador Narrala. El ingeniero fue respetuoso. Sí, lo único que el ingeniero dijo fue, no me comunicó. Yo no estoy enterado. Obviamente, a ella, y ahí es donde vamos, porque la mujer es más vulnerable que el hombre en política, y no estoy diciendo que el hombre no tenga sentimientos, pero nosotros somos más, y a ella le tocaron a su hija. Empezaron a insultar, a atacar a su hija. Su hija tuvo un ataque una crisis de ansiedad y pánico, y tuvo, no sé si hasta la fecha, pero sí sé que estuvo medicada. Entonces, como madre, le tocaron un punto vulnerable. Y yo creo que eso fue lo que ella la orilló a decir, pongo mi cargo a disposición sin comunicarlo con la candidatura. Pasó el tiempo, pasaron los días. Ella, vale mencionar que la única persona que le contestó el teléfono a inicio fue el doctor Marlon Lara, porque el doctor siempre ha tenido esa postura de mesura. O sea, él no se va al impulsivo, nada. Es una persona que es característica liberal, y para mí uno de los grandes liberales que tenemos es esperemos, escuchemos. Entonces él habló con ella. Después de que habló con ella, las declaraciones del foro, Ana Paula no se tiene que ir, no se va a ir, respaldémosla. Entonces ahora ella siente un respaldo del candidato, siente un respaldo. Roberto Contreras se ha llamado un poco al silencio, a la mesura, pero ahora ya sí que siente un respaldo, ya continúa haciendo su trabajo, ya está yendo a las sesiones del Pleno, ya la vemos más valiente a lo que teníamos hace 2 semanas, que ella estaba tan vulnerable por el hecho de ser mujer. Pero también caemos en la violencia política de la que ha sido víctima la presidenta Cossette, porque no es posible que el único hombre de la fórmula de concejales vaya a decirle, a insinuarle de que ella extraña al expresidente Juan Orlando Hernández, insinuando de que hay una relación extramarital de ambos lados. Entonces, eso es claramente violencia política de un funcionario público a una autoridad institucional. Entonces, eso lo vemos las mujeres a nivel nacional. Yo no quiero la misma presidenta, que no me represente a mí como política, jamás me va a ver a mí señalándola como, váyase a cocinar o váyase, no. ¿Por qué? Porque debo respetar los espacios políticos que las mujeres hemos adquirido a lo largo en la historia nacional. También con Rixi. Rixi podrá hacer lo que sea, pero ella su espacio se lo ha ganado, demostrando entereza, demostrando que no es una mujer que se doblega, su fortaleza. Entonces nosotros como mujeres debemos respetar esos espacios. Pero a mí, o sea, todos hemos sufrido violencia. La mujer automáticamente, cuando tú empiezas a escalar en política, lo primero que te dicen es que se está acostando con se está acostando con fulanito, o es la amante del diputado. Eso es lo primerito que te van a sacar. O sea, no pueden decir es inteligente, tiene facilidad de expresión, tiene la capacidad. No. Es que ella llega donde llega porque se acuesta con con el otro. Yo he sido víctima mucho de eso. Yo molesto a las personas con las que me involucran. No sos el único. Vas en el número 11 o vas en mi lista en el número 12, porque ya sos este número que me vienen tirando desde que yo inicié en el 2021, porque eso se vive aquí en Tegucigalpa más que en la costa norte. Ahora bien, también al ingeniero Salvador Narrala le han acusado en múltiples ocasiones de ejercer violencia contra la mujer, particularmente en política. Hemos visto que, pues, en algunas ocasiones ha dicho que Rixi Moncada es la concubina de Mel. Hemos visto inclusive lo que dijo de Ana Paola Hall, que era débil, pero ¿débil en qué sentido? Porque más bien se siente como si generalizara, pues que como es mujer, es más emocional, es más débil y obviamente va a colapsar muchísimo más rápido que un hombre. Pero ¿no crees que más bien está perpetuando esos estereotipos, diría yo, más un estereotipo de que las mujeres, pues, naturalmente son más débiles? Sí, la verdad sí, y no comparto eso. O sea, yo espero, obviamente el ingeniero Narrala ya es una persona de edad, difícil cambiar ciertas costumbres, las podemos cambiar nosotros que somos jóvenes y que tenemos otro tipo de cultura y que fuimos criados en otro tipo de circunstancias. No celebro, pero sí, lo que yo sí puedo decir y doy fe es que la esposa del ingeniero Hiroshka lo reprende.
ella le dice, no, no lo digas, está mal, no lo hagas. O sea, que a pesar de que a veces se le zafan esas nosotros decimos narraladas, eh, ella lo llama al orden, porque ella también ha sido víctima. A ella le han dicho de que ella por Salvador está donde está, cuando ella es una mujer capaz. Entonces yo creo que ella sí tiene ese papel en donde lo hace aterrizar a él, lo hace aterrizar y cada vez, si te fijas, del 2012 a la fecha, hoy tenemos un Salvador Narrala restaurado, casi no comete tanto, no dice tanto improperio como lo ha dicho en el pasado. Bueno, de igual manera queremos solidarizarnos con vos por el ataque que sufriste en el Congreso, porque fuiste víctima de violencia y violencia física, que pues obviamente es peor. Pues en primer lugar queremos solidarizarnos con vos por eso. Sabemos que has sufrido, pues sufriste ese incidente. Contanos cómo fue ese momento. Muchas gracias por la solidaridad, en efecto, y hay que quede evidenciado que fue una mujer que tiene mucho más huevos, porque las cosas como son, que cualquier cantidad de hombres que estaban ahí. Yo estaba creando contenido, porque el community manager del partido no pudo ir, entonces yo me comprometí a enviarle contenido para que subiera a las redes del partido, porque es mucho mejor el engagement cuando se está subiendo todo en vivo. Entonces, cuando yo estoy, a la que golpean primero es Hiroshka, pero con los escudos, le pegan a Hiroshka. Entonces ella se hace a un lado. Yo estoy dándole la espalda a los policías y en lo que volteo a ver, y aclaro, Jorge Calix nunca ha sido afín a Jorge Calix. O sea, en el movimiento interno yo estaba con el ingeniero Salvador. Ahorita pues obviamente somos liberales todos y yo vi que estaban toleteándolo sin piedad. Pero sin piedad, y mi primera reacción fue porque sí soy así, se me caracteriza, yo siempre voy enfrente en las cosas, en lo que es injusto, voy a estar enfrente, irme a meter, y estúpidamente creí que por ser mujer no me iban a pegar los policías. Entonces me pongo en medio de Jorge y del policía para detenerlo, que no le peguen, y en efecto no le siguieron pegando a Jorge porque la furia la descargaron en mí, y me empezaron a pegar. Yo jamás había visto que le dieran con tanta hazaña a una mujer. Y no es porque sea yo, lo aclaro. Si hubiera sido cualquier otra mujer, si hubiera sido Hiroshka o cualquier diputado, cualquier mujer de la base que hubiera recibido, mi postura sería la misma. Pero ves que se rompe la generalidad ahí, ¿no? En cuanto a que la mujer es más débil, que es más frágil. O sea, estamos viéndolo con un ejemplo que te presentaste ahí. O sea, prácticamente auxiliaste a Jorge Calix, que es un hombre en política. Y él, en su momento alguien me dijo que él había dicho, hey, Julia no solo es boca, Julia es de huevos también. Porque yo, cuando me dan el golpe, yo empiezo a sangrar, y la ira que tenía por lo que la policía y los guardias estaban haciendo era tanta que yo no me movía. Y me seguían pegando, y yo seguía sangrando, y yo me quedaba ahí porque tenía cólera. Vino el jefe de bancada, Mario Segura, y él me jala. Me dice, quítese que la van a matar, me dice. Yo creo que si yo me hubiera quedado ahí, yo hubiera salido inconsciente de esa situación, porque no había respeto alguno, ni por la dignidad humana, ni porque nosotros no andábamos llantas, no andábamos piedras, no andábamos palos. Nosotros andábamos las manos y mi celular, no andaba más nada que eso. Y ellos aún así nos dieron sin piedad. ¿Se imaginan si los liberales salen encachimbados a quemar llantas? ¿Cómo nos iría? Y la muestra fue que este martes tuvimos un plantón pacífico de oración, y el Congreso estaba cerrado. 150 elementos ahí, porque íbamos, 300 liberales a orar por el país frente al Congreso. Entonces, demuestra que tienen miedo. Demuestra que lo que ellos fueron víctimas, ahora son victimarios. Que en el primer gobierno de una mujer presidente se victimiza y se lastima a las mujeres. Porque hemos sido más las mujeres. Gabriela Castellanos del CNA, que también es una mujer muy, muy fuerte, también ha sido víctima de muchas cosas. Entonces, los mayores atacados en este gobierno hemos sido mujeres. Bueno, en el caso de lo que te sucedió en el Congreso Nacional, pues en primer lugar condenamos ese tipo de violencia. Siempre hemos condenado pues cualquier tipo de violencia que venga de un uniformado. Creo que se debe capacitar mejor a las fuerzas del orden para que puedan responder de una manera más humana. El objetivo es controlar situaciones como esta, no escalarlas muchísimo más. Y obviamente por eso pues nos solidarizamos con vos. La verdad es que no debería haber ocurrido eso y no debería ocurrirle a ningún hondureño, y esperamos que realmente no se vuelva a repetir una situación de esta, porque realmente no contribuye al debate político, que eso es lo que se está buscando al final, ¿no? Que podamos tener la conversación y
poder intercambiar nuestras ideas, poder intercambiar nuestros puntos de vista y así poder llegar a un acuerdo en el que gane saliendo, el que salga ganando, mejor dicho, sea Honduras, pues, o sea, principalmente. Volviendo al tema de Ana Paola Hall, en esta carta de renuncia ella denunció amenazas a muerte contra ella, contra su hija, y en algunos de esos párrafos ella mencionaba también presiones de personas con exigua militancia dentro del Partido Liberal, o sea, recién llegados. ¿A quiénes crees que se refería ella específicamente? Es que, miren, recordemos que el actual presidente del Central Ejecutivo, el alcalde Roberto Contreras, no sale electo por el Partido Liberal. Él sale, su hermano, electo por Libertad y Refundación, Libre. Y también el hermano corre debido a una inhabilitación que sufre Roberto Contreras porque él participó en las internas con... Él iba y renunció a un cargo de elección popular, entonces lo inhabilitan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él se va a Libre a apoyar, hay videos, hay imágenes de él levantándole la bandera de Libre, apoyando a Xiomara Castro, e incluso apoyaba a la presidenta, pidió el voto, y eso es un motivo de expulsión de nuestro partido, está en nuestros estatutos. Y me imagino yo, no, ella no dijo con nombre, pero sí me atrevería a decir que es a ese tipo de personas o a tal vez a los diputados que vinieron con... Pero yo recuerdo bien, yo revisé todas las redes y sí sé que el único que se pronunció abiertamente en contra de ella, que incluso cayó en los ataques, cayó en la misoginia, fue el alcalde Roberto Contreras. Entonces me atrevería a decir, es una suposición, no claro, que es a él que se refiere ella cuando dice eso en la carta. Cuando habla de presiones, de amenazas, inclusive. Es que él salió abiertamente a decir, no, o sea, no le tenemos, o sea, mande su renuncia, apúrese, hágalo, o sea, lo digo. Bueno, lo que mencionás respecto a que Roberto Contreras fue su hermano quien fue el candidato realmente en esa ocasión por Libertad y Refundación, pero sí, Roberto Contreras de repente sí tenía cierta historia con el Partido Liberal. Inclusive la mayoría casi todos los nuevos líderes del Partido Liberal que acompañan a Salvador Narrala, en su momento, en 2021, levantaron la bandera de Libre, pues, o sea, Jorge Calix, la misma Hiroshka, Toscano, todos. Toscano inclusive está censado con Libre, o sea, entonces el hecho es que habla de miembros con exigua militancia, por eso te lo consultaba, porque no solamente Roberto Contreras podría considerarse de esa forma. Hiroshka sí ha sido liberal. Hiroshka fue Naumann, fue Juventud Naumann, ha sido liberal. Ella se retira para acompañar a Salvador Narrala en la candidatura. Lo que sí yo te podría decir es cierto, y nosotros nos reprochamos al liberal que siendo liberal se va a otro partido político, pero no rechazamos a ninguno que venga de otro partido político, que venga a nuestro partido a formar parte. Si bien es cierto, son nuevos miembros, pero no tienen la costumbre de atacar. Me mencionaste, Hiroshka es una mujer súper prudente. Yossi Toscano, tendrías que conocer a Yossi. Yossi es una persona, a mí, yo le dije, vos eras liberal y no lo sabías. Sos de esos liberales que no sabías que era liberal, porque él desde que entró al partido, y lo voy a decir, un respeto por el liberalismo, por las bases, que no lo he visto en ni en los mismos candidatos liberales. Entonces yo sí te podría decir que me atrevo a decir que es Roberto Contreras y no ellos, porque no está en la norma de ellos actuar así ni exigir. Son personas respetuosas en comparación al alcalde, que vemos que no tiene ni pena ni de decirlo públicamente. Amenaza, si yo sería mentirosa si yo diría que Roberto Contreras es capaz de hacer una amenaza. Él no es así. Tal vez las amenazas de las mismas bases enojadas, la misma gente, porque todos en su momento hemos recibido amenazas. Entonces pudieron haber venido de esa parte, pero sí no creería yo que el alcalde haya caído en ese improperio, porque él no es así. Él es explosivo, él es imprudente, pero él no es una persona que va a estar amenazando a alguien. Bueno, en su momento el Ministerio Público tendrá que llegar a una conclusión, se está investigando y este es un tema que pues todavía está abierto. Sí. Ahora bien, mencionabas a Roberto Contreras, hace muy poco de hecho te solidarizaste con María Antonieta Mejía por los ataques que recibió en un foro televisivo por parte del señor Roberto Contreras. ¿Cómo crees que afecta o si afecta de alguna manera esto al Partido Liberal, este tipo de posturas, este tipo de actuaciones, pues? Y ¿qué tipo de comunicación hay entre el presidente del partido con el candidato presidencial? ¿En qué momento se sientan y dicen, hey, esto me puede afectar? O sea, ellos tienen comunicación constante. Lo que pasa es que el alcalde Roberto es como, nadie le puede decir qué hacer.
Depende cómo... O sea, él hace lo que quiere, entonces. Hace lo que quiere. Como amanece el sol, así va. O sea, hay que ir a ver el sol, a ver cómo anda el alcalde. O sea, no, es increíble. Sí me solidaricé con María Antonieta porque no voy a tolerar la violencia, no importa quién la ejerza, y obviamente no importa quién sea la víctima. Pero él se puso a interrumpirla y se puso a cantar cuando ella estaba... O sea, gracias a Dios, María Antonieta... No, gracias, pero sí, o sea, me dio gusto que no estaba, victimizando a una persona que es novata. María Antonieta se defendió y lo puso en su lugar también, y con mucha delicadeza, con altura, lo rescató. ¿Qué tenemos con el alcalde? El alcalde hoy se levanta y llama... amanece en los medios atacando a Marlon Lara, luego se enoja con Ana Paola, amanece atacando a Ana Paola, y él es así. Entonces, ojo, que así sea no quiere decir que así deba de ser. Yo hice un llamado a la vicepresidenta del Central Ejecutivo, que en este caso es Eric Cortecho, y le dije, tienen que ponerle un freno, porque nos guste o no, hayamos votado por él o no, él es nuestro presidente. Y él no puede tomar posturas individuales siendo el presidente del Partido Liberal, porque nos representa a todos. Lo que él puede conseguir es que los liberales nos vamos a cansar, porque los liberales no somos de estar aguantando, somos mecha corta, y podemos llamar a una convención y podemos quitarlo, porque los estatutos nos permiten hacer eso. Si nosotros estamos en campaña, llevamos la fiesta en paz, pero si pasando las elecciones él sigue con estos exabruptos, pues lo más fácil para nosotros y lo más práctico es llamar a una convención y decirle adiós a Roberto Contreras, porque no estamos conformes. Yo no voy a respaldar nunca una postura que vaya en contra de los principios liberales, que son tolerancia, respeto a los derechos ajenos y respeto a la individualidad. ¿Esto que has dicho es una postura tuya personal o hay es una gran cantidad de liberales que le acompañan? Es postura mía, pero conozco el liberalismo, conozco la esencia de lo que nosotros estamos hechos, y yo sé que en cuanto salga, si él sigue, en cuanto Roberto, Dios no lo permita y espero que no sea así, ataque a nuestro candidato en un exabrupto, el liberalismo se le va a ir encima. Entonces esperamos que él se llame a la cordura, que se tome la chill pill todas las mañanas, porque si no, lo vamos a cambiar. Los liberales así somos. Bien. ¿Qué crees que pase con el Partido Liberal en caso de que no gane las elecciones generales? En caso de que la única forma de que no ganemos las elecciones generales es que se frague un fraude. 48% tenemos ahorita en la última encuesta que yo revisé. Al salir de aquí voy a ver las últimas. Y estamos en la que peor estamos 8 puntos arriba de Papi. Entonces esperamos que se una Papi en un futuro a la candidatura alrededor de Salvador Narrala, para que el triunfo sea contundente y no quede un espacio para que Libre pueda hacer un fraude. Es mucho más fácil que nos hagan un fraude si vamos divididos a que sigamos en una coalición de oposición. En caso de que Libre, porque todo es viable en política, o sea, todo puede pasar, nada está escrito, lograse fraguar un fraude, que ellos logren instalarse, imponerse y digan que Rick sí ganó, el Partido Liberal va a ser oposición. Vamos a ir a una completa oposición, que ahí yo no tengo duda que el alcalde Roberto Contreras va a ser el primero en la fila haciendo oposición, Salvador Narrala. Yo creería que el ingeniero después, o sea, ya de tantas luchas, sí se haría a un lado de la clase política, de la política, pero no tengo duda que Hiroshka, Josué, Yossi, todos esos que vinieron con él van a estar ahí al lado de nosotros haciendo oposición, y es lo que nos compete, hacer oposición y pelear por la democracia, porque se llegase a restaurar. Pero como te digo, para que eso suceda, no, es muy poco probable. Aprovecho para hacer un llamado a los hondureños: salgamos masivamente a votar. El voto masivo es el que mata el fraude. Si el 30 de noviembre todos salimos a las urnas, no solamente a votar, a cuidar nuestros votos, porque no sabemos si nos van a poner TREP, si el TREP va a ser amañado, pero si usted sabe cómo votó, si usted está claro y defiende su voto, el próximo gobierno va a ser 100% liberal. Bien. Mencionaste que las mujeres son muy capaces y que van a seguir poniendo el pecho por el país. ¿Qué condiciones crees que son necesarias que actualmente no hay para que las mujeres puedan seguir teniendo esa participación activa en política y que pues no ocurra lo que ha estado ocurriendo con muchas mujeres que han sido pues personas muy importantes dentro de nuestra política nacional? Necesitamos que se nos respete como tal y que se nos respalde. Muchas veces las mujeres entran a política creyendo que entran a un jardín de rosas, cuando en realidad se vienen a topar con un basural en donde la mujer solamente ha sido hasta la fecha
tomada como relleno. Por eso somos muy pocas las que sobresalimos, porque somos las que no nos rendimos. Es como las que decimos nuestra voz vale. Y en los diferentes partidos políticos vas a encontrar, tenemos a una Fátima Mena en el PSH, que ha sabido sobresalir también. Y eso es lo que necesitamos, más respaldo. O sea, que ya nos dejen de ver como una figura decorativa. Y sobre todo, y sin ánimos de pecar de soberbia, si la mujer es atractiva físicamente, es peor todavía. Es peor porque ya nos catalogan de que es esto, que es concubina, que es lo otro, y es más difícil avanzar. Lo que sí yo les puedo decir a todas esas jóvenes que quieran incursionar en política es que ya vemos muchas que vamos adelante abriéndoles el camino. Y ahora que ustedes que se involucren, que incursionen y que participen, no van a pasar lo que nosotros hemos pasado, lo que hemos pasado yo hace 8 años que sufrí cuando empecé en política. Entonces sí los motivo a que no flaqueemos, a que nos involucremos, porque donde una mujer hay, todo cambia. Donde está una mujer se nota la presencia de una mujer. Somos más detallistas, somos más perfeccionistas, somos más comprometidas. Por eso hoy en día en la empresa privada los mejores consorcios están siendo dirigidos por mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer no es conformista, no se queda, o sea, siempre buscamos la mía extra. Claro, hay excepciones en los hombres también, no estoy para desmeritar el género masculino, pero la mujer tenemos ese extra que sí buscamos que todo esté perfecto. Es más enfocada, o sea, Somos más más organizada también. Sí. A mí me gusta trabajar con mujeres por eso, porque siempre es como que te motivan a organizarte mejor. Y la verdad es que son cualidades que pues a mí me encantaría tener. Ahora, pasando a otro tema, las alianzas con otros partidos, ¿no? En algún momento pues apoyaste la creación del BOC, que fue pues un bloque de oposición, una alianza entre liberales y nacionalistas. Viendo el escenario actual, ¿crees que una alianza de esa magnitud o de esa característica tiene sentido? Todos los votos son necesarios. Las elecciones solamente se ganan con votos. Nadie, o sea, la mejor forma de poder, como te digo, romper un fraude es yendo unidos. Pero en caso de bueno, no sé si conoces cómo es, pero la política y las cúpulas políticas son complicadas. Son muy complicadas, muchas veces contravienen los deseos de la población como tal y se van en lo que ellos creen que a ellos les conviene más. Entonces, si en caso de que no se pudiese dar una alianza, yo creo que el hondureño va a hacer el llamado, sin importar el partido político al que pertenezcas, a votar por el candidato, vámonos fácil, el candidato que esté mejor en las encuestas. Eso es lo que yo le he propuesto a los dirigentes del Partido Nacional. No es que tiene que ser Papi o es que tiene que ser Salvador, vámonos al que esté mejor en las encuestas y sometámonos a eso. Ellos dicen, ustedes porque Salvador está mejor en las encuestas. Entonces respetemos, démosle, el pueblo quiere votar por Salvador Narrala, quiere que Salvador sea el presidente, entonces dimitan ustedes, como te lo dije al inicio del podcast, no considero que el Partido Nacional deba llegar al poder ahorita, siento que les falta más todavía purgar su castigo. Entonces, sí, eso nos daría a nosotros, a los hondureños, una verdadera muestra de que el Partido Nacional de verdad quiere cambiar y está arrepentido de los actos de corrupción que cometieron, diciendo, ok, por Honduras vamos a retroceder, vamos a apoyar a Salvador Narrala. Entonces ahí podemos ver si las intenciones de ellos de verdad son para que en Honduras no se instale una dictadura. Entonces vamos a esperar los próximos meses, tenemos hasta octubre para hacer una alianza de oposición. Como te digo, espero que los dirigentes se revisen de sabiduría y puedan tomar decisiones que beneficien a los hondureños más que a un partido político. Bueno, uno de los actores que propuso una alianza, que incluso le hizo un llamado al candidato del Partido Nacional, Tito Afura, fue Roberto Contreras, que le dijo, papi, sentémonos y hablemos, pues, o sea. Luego apareció Afura diciendo que no se iban a unir. ¿Por qué crees que sea esto? O sea, ¿realmente creemos que no les interesa Honduras? ¿Que sería eso? ¿O hay algo más de trasfondo? Yo te podría decir muchos escenarios, que son eso, escenarios. Yo podría decir de que, no sé si te diste cuenta, hace unas semanas le regresaron de la sala a la sala constitucional el caso de Papi. ¿Qué es eso? Entonces, el señor del sombrero puede estarle... porque todos sabemos que si el Partido Nacional se enojó en el Partido Liberal, la vergueada libre es inminente. Entonces, Mele puede estar diciendo, ojo, esto hipotéticamente, o te unís, o si te unís, te meto preso. Entonces, eso puede que tenga Papi, no me uno. 2, puede que no sea el momento todavía. Tal vez Papi puedo crecer más en las encuestas de aquí a octubre y voy a esperar a ver qué dicen las encuestas, pues. Entonces, puede ser que él esté esperando, que a esa es a la que yo más le apuesto.
o puede ser de que él cree que en realidad puede ganar solo, pues. O sea que ahorita vos crees que no está descartada una eventual No, alianza. yo no la descarto. Se puede dar. Yo lo que digo es que no es el momento. También, si nosotros hacemos una alianza ahorita, son 4 o 5 meses aguantando maceta de Libre. Entonces, ahorita Libre está atacando al Partido Nacional y ataca al Partido Liberal y ataca a Gabriela Castellano. En cambio, si estamos unidos, el ataque, entonces centralizamos los ataques de Libre hacia una oposición. Entonces, yo creo que tampoco es el momento para eso, para llamar a unificar los ataques en contra nuestro. Es mejor cada quien que haga su trabajo y en octubre nos sentamos y vemos qué es lo mejor para el país y le damos candela, como decimos los hondureños. Bien, bueno, vamos a pasar a otro tema. En su momento respaldaste a Yanni Rosenthal. Inclusive le hiciste campañas en redes sociales. Hablaste de ese tema en su momento. ¿Ese apoyo se mantiene hoy en día? No. Y yo era más llanista que el logo. Yo me vine de Islas de la Bahía directamente a trabajar en la campaña de Yanni Rosenthal en el 2021, en julio del 2021. Y para mí, yo creí en Yanni en su momento. Creí cuando él vino, sí que lo quería de presidente. Yo fui de las primeras personas que le dijo, láncese, aquí en Islas de la Bahía lo vamos a apoyar. Tuvimos una relación... Pero a pesar de que venía... Sí, porque yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo en las segundas oportunidades y personas que conocían al abogado de Yanni antes de su incidente de haber sido preso a Estados Unidos y personas que lo conocieron, o sea, que lo conocían desde antes y lo conocieron el que vino, ellos aseveran que es otro Yanni. Yo conozco al Yanni que vino, no conocía al Yanni que se fue. Lo que sí me deja a mí mucho decir es que es un gran hijo, porque él tomó el lugar de su padre. O sea, a quien estaban llamando era a don Jaime, que en paz descanse, que fue un gran líder liberal, y quien tomó la batuta fue Yanni. Y quien se echó todo encima fue Yanni. Eso es algo loable que se debe resaltar y admirar, y eso siempre se lo voy a respetar a él. Mis diferencias con Yanni al día de hoy son políticas, y van a seguir siendo políticas. ¿Por qué se da? ¿En qué momento se da esta ruptura? Empezamos, nosotros hicimos oposición en la campaña y todo, incluso apoyamos a Jorge Calix para presidente del Congreso como partido en oposición, línea directa de Yanni. Empieza la diferencia con el abogado Yanni para la elección de la Corte. Para la elección de la Corte viene él y existía una disyuntiva en la dirigencia del partido. Habían quienes decíamos que nos debíamos ir con 5 magistrados, habían quienes decían que nos debíamos ir con 2, que solo nos tocaba 2, y habían unos todavía que se atrevían a decir que solamente 1, porque ya éramos un partido que solamente había sacado 300,000 votos. Entonces, yo era de las que decía que teníamos que irnos con 5, porque era un tripartidismo y que teníamos que estar 5, 5 y 5. Vino la abogado Yanni a los que decía que nos debíamos ir con 2. Entonces empieza nuestra diferencia, porque en mi cabeza, como liberal que soy, que amo mi partido, que me considero de linaje liberal, no cabe como un liberal, siendo autoridad, no puede querer lo mejor para su partido. Sabiendo que nosotros podíamos, o sea, aunque no tuviéramos candidato, pero podíamos ser una opción para la población hondureña. Entonces yo empecé a rechazarlos. No compartía lo que él decía. En su momento él hizo, y esto no se lo he dicho a nadie públicamente, pero sí él dijo, es que lo que él me ofrece es muy bueno. Ahí yo sentí ganas de vomitar. No lo dijo solo frente a mí, habían más personas ahí de confianza. Yo ahí sentí y empecé a decir, no. O sea, empecé a dudar del liderazgo político de él. Gracias a Dios en ese momento lo hicimos tomar fuerzas, tomó fuerzas y quedamos con 4, que es lo justo, pero sí nos costó. Entonces ahí empezó, para mí, mi amor al partido solo lo supera mi orgullo por ser hondureña, más nada. Entonces yo no empecé, y eso siempre se lo dije a él, donde mis principios no comulguen con los suyos, hasta ahí va a llegar mi apoyo a usted, mi lealtad y lo que sea. Que ojo, nunca he sido desleal, nunca he ventilado nada de lo que a mí se me confió en campaña ni nada. Siempre me he mantenido y he guardado porque eso dice más de mí que de él. Él tal vez ese es su miedo, porque él sí me tiene miedo. Él en una ocasión, que eso tampoco lo había hecho público, yo fui quien hizo la juramentación, organicé el evento de la juramentación de Salvador Narrala. Todo, desde el guión, todo, porque esa es mi expertise en la empresa privada, montaje de eventos. Yanni
llamó a Pedro Barquero, llamó a Iroshka y le dijeron de que si yo no me iba, el mero día del evento, a 10 minutos de iniciar el evento, de que si yo no me iba del Central Ejecutivo, que él no iba a juramentar a Salvador Narrala. Así. O sea, así es el odio que tiene él hacia mí, hacia una simple militante que le hace ruido, que no se quedó callada, que no le agachó la cabeza. Eso es violencia política. Y contra una correligionaria liberal, porque yo no le estaba haciendo nada, no le afectaba en nada, él ni estaba ahí, solamente porque no quería ver mi figura ahí. Llegar a ese extremo de decir que no va a juramentar. Iroshka llorando me lo dijo. Julia, estoy molesta, esto es violencia política, pero me acaba de decir Pedro que Yanni le dijo que si no te vas, no nos juramenta. Y casualmente coincide con el ingeniero diciendo, Iroshka, dice Yanni que si no nos apuramos, no, Iroshka, van a terminar, algo así como que estaban tratando de detener el evento. Entonces digo yo, no te preocupes, Iroshka. Lloré como no hay dos ese día, porque, o sea, hay ciertas cosas que todavía a mí me calan, y una es eso, que no entiendo cómo puede existir tanto odio en una persona contra otra persona, que si yo es tan fácil como les digo, no son ataques, es la verdad. Si ustedes no quieren que yo les diga la verdad, no hagan las cosas mal y punto. Entonces ahí empieza nuestra diferencia con Yanni, con la elección de la Corte, luego cuando el cogobierno, que supuestamente le habían ofrecido al Partido Liberal formar parte del cogobierno, cosa que no fue así, nunca llegó un oficio a la secretaría de nuestro partido, solamente fueron habladurías que le dijeron al jefe de la bancada, el jefe de la bancada le dijo a Yanni corrió a poner un tuit en las redes del partido. También hice oposición férrea a eso, y el abogado Yanni es intolerante a las críticas. Yo al inicio le hacía las críticas en privado, y el abogado, esto, lo otro, y siempre he sido soy una persona frontal y digo lo que pienso. Me bloqueó en WhatsApp. Entonces lo que me quedaba de mí era hacérselas en público. Entonces, si usted no me lee en privado, me va a leer en lo público, porque yo lo que tengo para decir, lo voy a decir. Con el ingeniero Narrala tenemos esa relación, y yo digo, ingeniero, de mí, yo no voy a llevar ninguna cruz en mí de que yo no, lo sabía y no lo dije. Yo lo voy a decir, allá si ustedes toman el consejo, si siguen, pero yo por lo menos yo no me lo voy a quedar para mí. Entonces eso fue lo que ya hizo alejarme del abogado, salirme del círculo de confianza de él, pero eso no me quitó mi liberalismo, no me quitó mi amor por el partido, ni mi amor por hacer oposición. Al contrario, desligarme de Yanni, hubo una persona que en su momento me dijo, te estás enfrentando al presidente del partido, estás enterrando tu futuro político. Eso fue lo que me dijeron de las personas que tienden a ser serviles en política, y yo con mucho orgullo lo puedo decir, lo digo, hasta donde he llegado ha sido por mi capacidad. Nunca nadie me ha traído de la mano a donde estoy. Entonces no dudo de mi capacidad para seguir avanzando, y hoy por hoy yo estoy avanzando, sigo avanzando en política, y esta persona que me dijo que me estaba enterrando, ella es la que está enterrada en política. Entonces ahí puedes ver que cuando tus valores están, o sea, crees firmemente en tus valores y te apegas a tus convicciones, no importa, el mundo se puede caer alrededor, pero si uno confía y sigue, al final lo que es correcto va a prevalecer siempre. Bueno, con lo que me decís realmente me das a entender que crees firmemente en la propuesta de Nasrallah, por eso, porque, o sea, que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Estás echando a la basura tu futuro político, y por el apoyo que de repente le estás dando a una persona, y seguir ahí, mantenerte, pues quiere decir que realmente crees en esa propuesta. Para vos, ¿cuál sería la principal y la mejor propuesta que tiene, por ejemplo, el ingeniero Salvador Nasrallah para su gobierno? La descentralización de poderes que recae en el municipalismo. Él tiene una propuesta de aumentar al 11% la transferencia municipal, que desde que fue creada la ley en 1995 no se ha logrado llegar al 11%. Eso es más recursos a las 298 alcaldías sin distinción. Y yo me atrevería a decir que lo va a cumplir, porque vamos a ver muchos liberales. Yo creo que ya tenemos que dejar el sectarismo político de que si este alcalde no es liberal, no lo vamos a apoyar. Vamos a ver muchos que le vamos a decir a Salvador, hágalo, y Salvador tiene ese corazón. Salvador quiere ver una Honduras desarrollada, no le importa tanto el color político. Al llegar a este 11% de las alcaldías, tú sabes que lo que construir una alcaldía, un aula en una escuela, en un municipio te cuesta una alcaldía 200,000 empiras. Si lo centralizas a través del Alfis o de la CID, cuesta 1,000,000 de lempiras. La misma aula, en el mismo lugar.
son 800.000 empiras más. Ese es dinero que no está llegando a los bolsillos de los hondureños, que no se está invirtiendo, que solamente se está dejando en burocracia, en coimas. En cambio, si nosotros lo hacemos llegar esos recursos a las alcaldías y los alcaldes son los responsables de desarrollar sus municipios, vamos a tener un país completo desarrollado. La educación, el ingeniero Salvador Narrala le apuesta mucho a la educación. Él es una persona muy educada. Una de las propuestas que está dentro de las 100 propuestas es tecnificar las escuelas, pero de verdad, o sea, ahora que haya internet satelital, que los niños tengan acceso a internet, pero no un acceso abierto que te va a permitir entrar a redes sociales o a páginas inadecuadas, sino que te permita entrar, o sea, que te permita los websites de estudio, de investigación, para que los niños, en vez de estar en TikTok o en Facebook, estén investigando cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, y eso desarrolla. También la seguridad alimentaria es una de las propuestas del ingeniero Salvador Narrala, que va de la mano con la educación, porque un niño con el estómago vacío no va a rendir en la escuela. También fortalecer el agro. O sea, es un plan muy bonito que cuando ya se haga público el plan de gobierno del ingeniero Salvador ahorita en la segunda quincena de septiembre, vamos a ver que abarca todos los ejes que ha tenido abandonado la sociedad hondureña a través de los gobiernos que nos han gobernado últimamente. Y ojo, el papel aguanta con todo. Y eso es una de las cosas que le dije al ingeniero: a mí usted no me va a decir qué va a hacer, a mí dígame cómo lo va a hacer. Y eso es lo que vamos a poner. Y una de mis propuestas de campaña es, usted va a decir, mi ministro de Educación va a ser él, y este es el plan de trabajo de él para el primer año de gobierno. Eso es lo que nosotros queremos. O sea, no le vamos a dar paja a los hondureños, ni le vamos a ir con lo que ya han venido los políticos. Vamos a ir con un plan que le vamos a decir, así lo vamos a hacer, y lo vamos a magnificar para que todos podamos ser parte de este cambio, de este desarrollo. Nosotros le decimos en el liberalismo la Tercera República, que ya es hora de pasar al liberalismo clásico, que le da cabida a la instalación de la Tercera República en Honduras. Bueno, vamos a esperar la publicación de ese plan de gobierno detallado y todas esas propuestas, porque considero que es interesante poder analizarlas y poder discutirlas, ya sea pues posteriormente a eso. Ahora, me quiero enfocar en lo que has dicho de Iroshka. Has hablado de la relación que tenés con Iroshka. En su momento protagonizaste junto a Iroshka un episodio en el que también estuvo involucrada Alia Cafati, que fue el tema de un audio filtrado por la supuesta venta, decían por ahí, de casillas, que luego ella aclaró que no era venta, que eran aportes. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue todo ese trasfondo? Porque a mucha gente no le quedó claro qué fue lo que ocurrió ahí. Ok, aclarar que no fue con Iroshka, fue con Alia. Alia inició en el movimiento de Salvador Narrala, incluso ella fue patrocinadora de la juramentación de Salvador. Y ella tiene un temperamento, Alia tiene una personalidad bastante inestable. No quiero decir inestable porque no la quiero ofender, pero sí tiene bastantes altibajos. Entonces, un día amanecía peleando con Iroshka, otro día amanecía peleando conmigo, otro día amanecía peleando con una dirigente y así. Alia se va para donde Jorge Calix. Cuando Alia se va para donde Jorge Calix, Alia me dice a mí: me voy para donde Jorge porque Iroshka me vino a pedir 2,5 millones para mi casilla. Claro, eso no fue ninguna llamada. No porque se ha dicho de que yo grabé la llamada, no fue así. No, yo no tengo no hago esas malas prácticas. ¿Ese audio no lo grabaste vos? No, ese audio me lo envió Alia. El audio me lo envía Alia a mí y me dice, Iroshka me vino a pedir los 2,5 millones. Yo le dije: Alia, ¿te los pidió ella? No, me dice, sí. Como estaba molesta con Iroshka, le estaba tirando beef a Iroshka. Entonces, ahí quedó. Luego allá no cuajó tampoco donde Jorge Calix y regresa a la candidatura. No sé bajo qué términos regresa donde Iroshka. Cuando ella regresa donde Iroshka, yo abiertamente, donde el Movimiento de Salvador, yo abiertamente le digo: entonces, pagaste los 2,5 millones. Yo se lo pregunté porque ella me lo había dicho. Ella me amenaza y me dice: si vos decís que yo te dije eso, voy a salir a decir que sos una mentirosa y que estás inventando. Entonces yo le dije: primero, no me amenaces. Segundo, no soy mentirosa. Podré ser cualquier cosa. A mí me puedes decir loca, peleona, lo que sea, pero ni mentirosa, ni corrupta, ni deshonesta, ni nada de eso. Entonces, segundo, no soy mentirosa. Y si me volvés a amenazar,
voy a exponer, o sea, Alia sabía el audio donde dijiste de que Hiroshka te había pedido 2.5 millones. Pues pasaron los meses. Ella va a un podcast y le hacen la pregunta. Y ella se va en mi contra, atacándome, diciendo que yo era inestable, que yo era una mentirosa, que yo era aquí, que yo era allá. Eso fue un sábado. Todavía vengo yo y le digo, te doy hasta el lunes para que te retractes. Entonces, a mí me llamaron y me dijeron, no, y ella está diciendo que estoy, ahí está el video donde dice que yo soy mentirosa, o se retracta o yo voy a demostrar que yo no soy mentirosa. Y yo incluso en la declaración yo puse, desconozco, porque es cierto, hasta el sol de hoy desconozco si Hiroshka le pidió el dinero a ella. Lo que yo dije es que ella dijo que Hiroshka le estaba pidiendo dinero. Entonces, Hiroshka me lo dijo, nosotros hablamos con Hiroshka hace unas semanas y me dijo, nunca le pedí dinero a ella, ni a nadie. Entonces era un invento. O sea que sí tuvieron esta conversación con Hiroshka de Sí. ¿es cierto esto o no es cierto? Sí, sí la tuvimos porque obviamente hubo un zip-zap entre Hiroshka y yo le tengo mucho respeto, la admiro a Hiroshka porque ella viene de abajo en política y ha sabido, y aparte no por la figura de Salvador, sino por lo que ella es, ha sabido sobresalir también. Entonces nos sentamos y hablamos y yo le dije, Hiroshka, o sea, ¿qué pasó? Y me dice, nunca le pedí dinero. Entonces yo le aclaré también, nunca fue contra vos, siempre fue contra alguien, o sea, contra lo que ella estaba diciendo que yo era mentirosa. Entonces, al final, pues, esto es política, con Hiroshka ya limamos todas las asperezas. A pesar de que nosotras no nos estábamos llevando bien con Hiroshka, nunca hubo un ataque directo de mi persona hacia ella ni de ella hacia mí. Respetamos las posturas de cada quien, hemos tenido la oportunidad de aclararlo, ya ahora trabajamos juntas y todo. Pero sí, con Alia está ese impasse de que Alia dice las cosas y después se retracta o piensa que no va a tener consecuencias lo que ella dice. Y nosotros tenemos que estar claros que somos esclavos de lo que decimos. Entonces, ¿Cómo se filtra este audio? ¿Sí fuiste vos al final quien lo dio a conocer yo le pedí derecho a réplica al este podcast. Al espectador. Al espectador. Yo le pedí derecho a réplica y yo les envié el audio a ellos para que vieran que era cierto lo que yo estaba diciendo. Así es como se filtra. Cómo se filtra el audio y pasa todo lo que pasó. Bien. Bueno, interesante cómo funcionan algunas cosas en política y cómo se dan estas conversaciones pues tras el telón, de las que muchos no sabemos, pero sí es importante aclarar la situación porque creo que a muchísima gente pues al final no le quedó claro. ¿Crees que esto también pudo haberle hecho daño en su momento a la campaña o que de repente hay gente todavía con esa idea insertada de que estaban vendiendo las casillas? No, si le hubiera hecho daño no hubiera metido la plancha Francisco Morazán, así como la metió, que es primera vez en la historia del Partido Liberal que se logra algo así. Sí existe el zipizape de que, o la duda en la gente de que vendió Hiroshka. Sí, Hiroshka sí creo que ella fue daño colateral en ese aspecto. A la que más le afectó fue a Alia, porque Alia bajó de la 4 a la 7, si no me equivoco, 6 o 7 casilla. Entonces, creo que ahí, como te digo, que recaemos en la decisión del votante, a quién elegir los mejores perfiles para que le representen en el Congreso Nacional. Y en cuanto a lo que nos puede afectar en las generales, no creo, porque ya quedó claro que no. Está la política limpia, Hiroshka presentó su informe, en la campaña el Partido Liberal presentó su informe, ya nos dieron el finiquito. Entonces ahí se puede evidenciar de que no hubo nada, sí hubo inversión, como lo expresó en su momento Alia, pero no hubo como un trance de dinero como tal. Bueno, muchísimas gracias Julia por habernos acompañado el día de hoy. Realmente para nosotros ha sido muy interesante poder conversar de todos estos temas con vos, pues sos una de las dirigentes liberales y de las líderes liberales que hemos visto elevar más la voz, ¿no? Y en redes sociales, en medios de comunicación. Y creo que es importante que podamos tener estos espacios para conversar, para intercambiar ideas y para hablar de un plan de país, pues ya sea que presenta Salvador Nasralla o sus propuestas o las propuestas que puedan venir desde el otro lado. Y eso creo que es muy importante que sigamos pues fomentándolo, ese debate político en el país. Finalmente, las cámaras y los micrófonos son tuyos. ¿Algún mensaje que le querrás enviar a la audiencia y a los jóvenes y a la juventud que pues está buscando cuál es la mejor opción para ellos? Bueno, agradecer el espacio y la oportunidad de poder estar con ustedes. El tiempo se nos hizo corto
Y sí, mi invitación a la juventud es que nos involucremos en política. Más que salir a votar es tomar conciencia, formar parte de. Ya es momento de cambiar la podredumbre que tenemos en el sistema político del país. Nosotros no nos podemos seguir quejando desde la comodidad de un asiento. Tenemos que empezar a ser actores, empezar a crear incidencia para que los buenos ocupen esos cargos que están siendo ocupados actualmente por los malos. Ahorita el 30 de noviembre el poder lo tenés vos, en tu voto. Las planillas del Partido Liberal en su mayoría van conformadas por personas nuevas que no tienen mañas políticas, que no tienen vicios y que van a ir al Congreso Nacional, en el caso de las diputaciones, a representarnos con dignidad. Hago ese llamado a todo el votante hondureño que salga a votar por caras y perfiles nuevos. También hago un llamado a la población para que salgamos a defender nuestros derechos. Ese 16 de agosto hay una marcha que la están convocando las iglesias, en el que no participar, a los políticos se nos ha pedido que no participemos, pero también no podemos ser indiferentes. Tenemos que salir todos a expresarnos, respetar, no llevar ninguna bandera partidaria, pero sí expresar, porque todos somos en su mayoría creyentes y fieles, y salgamos a defender nuestra democracia, a defender nuestro país. Bien, gracias Julia Talbot por esas palabras y por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez. Y a usted muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio. Será hasta la próxima. Que estén bien.